transporta la luz. Y luego, por otra parte, los cargos de energía van a ser aquellos impuestos que de forma indirecta se le paga al Estado. Por otra parte, vamos a tener en una factura ese alquiler de equipo de medida, pues se lo pagamos a la distribuidora. Y al Estado, por otra parte, también le vamos a pagar ese impuesto que veis aquí, que dice Impuesto Especial sobre la Electricidad. Pues en este momento, en España estamos pagando el 0,5%, hasta hace unos meses se pagaba el 5% y próximamente el Estado lo volverá a subir al 5%. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que vemos en una factura, porque sobre ello es el precio que vamos a tener para los clientes, que decirles por qué lo están pagando. Es muy importante que sepamos qué vemos en las facturas. Cuando un cliente nos presenta una factura, tenemos que entender qué pasa en esa factura para poder asesorarle. Entonces, ¿qué necesitamos? Aquí vuelvo a la factura. Vamos a ver los datos del cliente y un concepto importante es esto que veis aquí que pone CUPS, es como el DNI, el carnet, el pasaporte del suministro. Con esa numeración es con la que vamos a poder empezar a hacer nuestro estudio y es con el que se identifica ese suministro. Otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta, pues va a ser el consumo de kilovatios. Aquí veis el P1, P2 y P3. Con eso vamos a poder hacer el estudio. Nos van a pedir en la factura, cuando hagamos la simulación, en la simulación, nos van a pedir también el alquiler del equipo de medida, el importe total, y con eso vamos a hacer la simulación. Quiero deciros que cuando accedemos a la página de ACN vamos a tener siempre las tarifas mes tras mes que nos ofrece Aldro. ¿Qué os aconsejo? Que creéis una carpeta en vuestro ordenador, si trabajáis con un tablet, en vuestro dispositivo de trabajo, cada mes con una carpeta que ponga el mes y descarguéis a través de la página de Aldro todas las tarifas que tenemos. ¿Para qué? Para que sepamos los precios. Mira, os voy a mostrar en este momento lo que estamos teniendo con Aldro. Esta es la tarifa Milán. Tenemos la tarifa Milán, la tarifa Roma y las tarifas indexadas. La tarifa Milán es un poco más caro el precio que la tarifa Roma. Y aquí vamos a ver, por un lado, arriba el precio de la potencia, 0,08 y 0,03, y el precio del coste de la energía, que viene sumado en todos esos conceptos que os dije antes, de los cargos, los peajes y el coste de la energía. Aquí vemos que en este momento está a 0,36 el periodo más caro, luego el periodo que se llama punta, en el periodo llano tenemos a 0,27 el precio y las horas valle, que son las más baratas, a 0,24. Ese es un ejemplo. Sabéis que tenemos también otra tarifa, que es la Milán Fácil, que tiene un único precio. Aquí vemos que pone a 0,28. Y la online, que como sabéis, el precio indexado lo que significa es que es el precio del mercado ponderado del mes anterior. Entonces, cuando contratamos una tarifa online, lo que podemos mostrarle al cliente, si nos solicita los precios que va a tener, en el caso del indexado solamente le podemos dar el precio de la potencia, que es aquí 0,9 y 0,01, pero el precio indexado nunca se sabe exactamente cuál precio es, sino que tenemos que hacerlo hablándole a través de esa simulación de lo que nos sale como media, porque cada mes puede o subir o bajar. Siempre había sido que el precio indexado fuera más bajo que el precio fijo. Ahora está habiendo variaciones por la situación tan complicada que estamos viviendo y se teme que siga subiendo. ¿Qué tenemos con la tarifa online Index y con la tarifa online? Pues la opción de que durante los primeros 4 meses el cliente tenga un 25% en ese coste de la energía y con eso le hagamos que esas variaciones las pueda hallar un poco mejor. Yo espero que toda esta fluctuación que está pasando ahora no dure tanto y que los clientes que intentéis meter ahora, perdón, que me estoy yendo para otro lado, que los clientes que tenéis ahora, cuando pasen esos 4 meses, pues no les varíe tanto el precio. ¿Qué más deciros? Información importante para hacer una simulación.
Pues voy a volver a coger, que tengo en mi móvil, esa misma factura y voy a entrar a mi página y luego os voy a mostrar, bueno, sí, permitidme. Sí, lo que voy a mostraros es los tramos horarios. Eso que os he dicho del P1, P2 y P3. El tramo punta, el tramo llano y el tramo valle. ¿Qué significa? Que en el tramo punta de 10 a 2 y de 6 a 10 van a ser las horas en las que el consumo va a ser más caro. En el tramo llano es un precio medio, por eso aparece en rojo, naranja y verde, que serían de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y el tramo valle sería de 0 a 8 de la mañana y todo el fin de semana. ¿Por qué os digo esto? Y es importante porque hay que informarle al cliente de que tiene que tomar conciencia de que la luz tiene estos 3 tipos de horarios y que hay horas en las que va a ser más caro y que si el que utiliza la luz en esas horas va a subir su factura. Y como no está barata la luz, tenemos que aconsejar que la gente sea eficiente. Buscad una tabla o como está en internet sobre los tramos horarios y la tenéis con vosotros para mostrárselo a los clientes para que tomen conciencia de cuándo deben de consumir la luz, ¿vale? Y ahora voy a ir a la simulación. Para eso entro en mi tienda. La factura que tengo es de un cliente de empresa, pero el procedimiento es el mismo. Me la acaban de dar hoy, ¿vale? O sea que es una factura que se acaba de emitir y ni siquiera me ha dado tiempo a ver qué es lo que sucede con ella. Vale, quiero que veáis aquí qué pasa con Aldro y cómo trabajamos con la plataforma. Aquí tenemos 3 pestañas. La pestaña principal es con la que partimos, donde está el simulador. Y aquí en esta pestaña de la derecha, en documentación, es donde vais a encontrar, como veis, todas las tarifas. La Milán Fácil, la indexada, la Roma, los precios fijos y los precios indexados. Eso es lo que os digo, que las descarguéis y las tengáis con vosotros cada mes, agendadas mensualmente, para saber en cuánto tenemos la luz y qué le podemos decir al cliente de cuáles son nuestros precios, si os preguntan. Aquí también hay otra información que es importante para hacer un contrato, como puede ser si hay que hacer un cambio de titularidad para un cliente, tenemos la solicitud de cambio de titularidad, el precio que tiene el mantenimiento que Aldro cobra pasados los 2 primeros meses, se hace un descuento de ese servicio, pero después cada mes el cliente tiene un servicio de mantenimiento del hogar. Ahí vais a ver los precios y las condiciones. En el procedimiento digital vais a poder ver qué os va a aparecer en la cola de trabajo, que os lo voy a mostrar ahora, que es un concepto donde podemos analizar qué ha pasado con ese pedido, ¿vale? Con ese contrato que hemos hecho. Y luego, en el documento de representación, esto también es información interesante que debéis saber, significa que cuando tenemos un cliente que es una persona mayor y que no va a poder firmar, pues si tiene a su hijo o a un familiar cercano y lo autoriza, esa persona va a poder encargarse de toda la contratación de ese cliente, ¿vale? Y arriba tenéis el glosario de estados que nos va a informar de todo lo que Aldro nos dice de lo que pasa con nuestro pedido, si el pedido está en un proceso de que se espere a ser activado o falta información, pues en este glosario vais a poder encontrar toda la información necesaria cuando entréis a esta otra parte que os he dicho que es la cola de trabajo. ¿Y qué significa el manual de DocuCao? Pues resulta que a veces metemos datos y nos falta alguna información. Pues en ese manual también vais a encontrar toda la información necesaria para saber qué hacer cuando nos pone Aldro que está cao, ¿vale? Pero ahora voy a volver a la parte de simulación y luego os explico qué pasa con la parte de activación. Como os he dicho, es una pyme, voy a entrar, voy a meter el CUPS del cliente para que veáis qué pasa. ES 0031, porque estamos en Canarias. Eso es importante. Vais a ver que según si hacéis estudios de diferentes provincias, cada provincia tiene un código diferente, por eso es un código único para cada zona y cada provincia tiene un código, como los códigos postales. 4
99003 VC. A ver qué pasa con esta simulación. A mí me gusta mucho hacer simulaciones porque es como, a ver qué sucede, ¿podrá ahorrar el cliente o no? Porque nos pasa, a veces puede suceder que pensamos que podemos ayudarle y como hay tantas variaciones que pues no podamos ayudarle y que el precio que tiene es bueno y ahí le decimos al cliente, quédate donde estás y está bien tu factura, en otro momento más adelante veremos si te puedo ofrecer un mejor precio, pero lo importante también es que hagamos ese estudio y le asesoremos al cliente y aunque no pueda ser cliente nuestro con la luz, que él vea que tenemos esa capacidad de darle esa información y tenemos el resto de los servicios, recordad. Vale, voy a poner la fecha. ¿Y no veis? Aquí, ¿qué me está pidiendo? El alquiler de equipos, que eso significa el precio que pagamos por el contador. ¿Vale? El precio aquí para este cliente es de 1,25. El importe total de la factura, 729. Este cliente estaba pagando una media de 300 euros y le ha subido a 729. Con eso os digo cómo ha cambiado el mercado. Perdón, 706,90. Ahora busco la compañía y os cuento, Aspo es la principal compañía suiza, es la quinta en España en producción. Este cliente es un cliente de un negocio, tiene, como veis, mira, información que le podemos decir al cliente. Pues mira, tú consumes, cuando haces el estudio, este cliente tiene 26.000 kilovatios de consumo y esta es la potencia. Y otra cosa que antes se me ha olvidado comentaros, existe un sistema de contabilización. Hasta 15 kilovatios son los 2.0 TD. Aquellos negocios que tienen más de 15 kilovatios contratados de potencia serían los 3.0 y el sistema de contabilización es diferente y va por temporadas eléctricas y ahí los precios son totalmente diferentes de lo que sucede en aquellas casas y negocios que tienen hasta 15 kilovatios. Bueno, pues ahora voy a introducir los kilovatios que consumen cada tramo horario. Y yo aquí lo que veo es que este cliente, pues lo que le interesa es que su consumo es mayor en el P3, que es el tramo más barato. ¿Qué le tengo que aconsejar? Que en aquellos otros dos tramos que tiene, de todas maneras, intente optimizar el coste porque, a ver, ¿qué sucede? Ahí está. Porque la luz, como ha subido con respecto de lo que él tenía, pues para que intente que su factura sea más barata, tiene que ver siempre que todo tienda a que su consumo esté en el tramo más barato. Entonces, ¿qué es lo que os había contado? Mira, este cliente tiene 706,90 de gasto y con todas las ofertas que tenemos ahorra. ¿Cuál es la opción que más ahorra? Pues con la tarifa online. ¿Qué nos van a dar si le damos al cliente la tarifa online Index? Que nos dan 2 puntos. La diferencia que tiene aquí son de 10 euros, pues ahí depende de vuestra, viendo que va a recibir tanto ahorro, yo pondría una tarifa online plus, el cliente va a ahorrar y a nosotros nos van a pagar más, tanto como a nivel de puntos, como luego ese residual. Entonces, tenemos que ser conscientes de en nuestro plan de compensación qué es lo que nos pagan por cada tipo de tarifa. Si el cliente está muy ajustado, pues hay que ser consciente de que a lo mejor tenemos que ofrecerle con 2 puntos, pero si no hay tanta diferencia, como es en este caso en proporción, yo le pondría una tarifa online plus, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Esta simulación ahora se la vamos a enseñar al cliente. Damos a crear contrato y aquí damos a imprimir y nos va a permitir descargar este archivo, con lo que se lo podemos mandar. Mira, yo ahora lo descargo y nos va a dar la simulación que hemos hecho. Y aquí va a aparecer el ahorro que tiene. Esto se lo presentamos al cliente y le decimos, esto es lo que tú tienes de precio y esto es lo que vas a ahorrar. ¿Por qué os digo de hacerlo con esa simulación? Porque en la otra que tenemos, que estaba, a ver,
aquí está. Si le mostramos, voy a cancelar, volvemos atrás. Aquí aparecen todas las tarifas de precios que tenemos y a lo mejor si le damos otra opción, él puede ver que estaba la otra más barata. Entonces, para no mostrarle esta tarifa, le damos esa simulación, ¿vale? Y ahora, hacia donde voy a ir es a esa otra parte que os decía que estaba en la página, que es importante que aprendamos a utilizarla, que son las activaciones. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En la cola de trabajo vamos a introducir, cuando hagamos el contrato, el número de CUPs y al dar a buscar vamos a ver qué sucede con ese contrato. Cuando nosotros subimos un contrato, después de que hemos hecho la simulación, perdonadme que se me fue la pinza, hacemos la simulación, se lo mostramos al cliente, el cliente está interesado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedirle los datos necesarios para que podamos formalizar ese contrato. ¿Qué nos piden? El documento de identificación de esa persona, su número de cuenta, su número de móvil, porque va a firmar digitalmente, y un correo electrónico. Con eso y con la factura es con lo que vamos a hacer un contrato. Como es muy largo poder explicaros cómo se hace ese contrato, vais a poder verlo en otra página de la compañía. Aquí en Hacen Empresario Independiente vais a poder encontrar en Escuela Online toda la información necesaria para cómo hacer, a ver, ¿dónde están las formaciones? En hacer clientes, aquí vais a poder encontrar, si se abre, cada una de las compañías. Vamos a Aldro y aquí vamos a tener una formación donde nos dicen cómo hacer la simulación, cómo hacer un contrato, cómo hacer una alta nueva, que era aquello que os decía antes de que un cliente compra una casa y tiene que dar una alta nueva. Pues eso también lo vamos a poder hacer ahí. Un cambio de titularidad, porque está el contrato a nombre de mi marido, nos divorciamos y ahora quiero que esté a mi nombre, pues el cambio de titularidad. O para negocios, ¿no veis? Aquí tenemos las comunidades de propietarios, o para las pequeñas empresas o grandes empresas, como era lo que yo os estaba mostrando, que es una frutería. Vale, y aquí también es importante para que veáis, aquí está el manual de proceso de pedidos y aquí vais a ver toda la información necesaria para seguir todos los pasos, lo que yo os he explicado de la simulación y cómo hacer un contrato. En este manual de proceso de pedidos, si lo descargáis, vas a tener toda la información de cómo hacer de arriba a abajo un contrato con un cliente. Y por último, lo que os decía, a ver, volvemos a, si encuentro mi pantalla, bueno, volvemos aquí de nuevo. En activaciones tenemos la cola de trabajo, el cambio de titular y el alta nueva. Estas son todas las opciones que nos da ACN, o sea, Aldro nos da para poder hacer una contratación, ¿vale? Entonces, en la cola de trabajo, voy a volver atrás, cuando hemos subido este contrato y se ha firmado, se le ha mandado a firmar al cliente, que le va a llegar un SMS con el que va a firmar digitalmente en su correo electrónico, lo que podemos encontrar es, esto es el glosario de estados, lo que os decía que está en documentación. En nuestra oficina virtual vamos a encontrar que puede estar pendiente de firma, que el cliente no ha recibido, que no ha mandado la respuesta por el SMS, que le falta la firma digital, todas las condiciones que nos puede suceder con ese contrato ya se vais a entender. Es importante que saquéis y descarguéis también este glosario. Y a ver, ¿qué otro documento que creo que es importante que veáis? Aquí también en documentación vamos a ver cómo hacemos todos los pasos para este procedimiento de firmar digital. Todo esto es para quien no ha empezado, pero si te pueden dar diferentes situaciones y ya veis toda la información que tenemos para poder sacar adelante un contrato, la tenemos toda ahí. O está en la página de Aldro o la tenemos en ACN Empresario Independiente, en Hacer Clientes, ¿vale? Bueno, pues con esto yo dejo de dar mi explicación
y os doy pie a que si tenéis alguna duda sobre algún cliente, una factura, me preguntéis y a ver si os puedo ayudar y responder. Hola Noelia, muy buenas tardes, excelente formación. Mucha información, lo siento. Enhorabuena, gracias por compartir con nosotros. Una importante... Sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Solamente hacerte una consulta. Mira, mucha gente nos está preguntando que si se ha estado cobrando en estos meses anteriores un estimado en las facturas, ahora hay un ajuste en cuanto a la lectura real. A mí personalmente me ha sucedido que por 3 meses no se me leyó el contador y me ha llegado una factura de golpe. ¿Y qué sucede? Al de las facturas normales. ¿Qué pasa? Que yo no había experimentado el incremento que ha tenido la subida de la luz. Por lo tanto, ahora me ha llegado un consumo en P1 378, en P2 350 y P3 de 660. Pero la facturación viene a salir por un total de 500 y pico de euros de golpe. ¿Eso es algo que está sucediendo, sí o no? Sí, sí, está sucediendo eso y cosas peores, os digo, ¿eh? Está pasando que distribuidora, por eso quería explicaros quién está en el negocio. La distribuidora es quien lee el contador. Y las distribuidoras, hay 5 distribuidoras en todo el país. Aquí en Canarias, Endesa se encarga de leer esos contadores. Las distribuidoras están teniendo problemas para leer los contadores. Entonces, puede suceder que tarden meses en leer ese contador y se haga esa lectura estimada. Entonces, ¿qué pasa? Que durante un tiempo te la han hecho en relación con tus meses anteriores, a lo mejor te han puesto 200 kilovatios, pero cuando llegas a lectura real y vienen todos los kilovatios que realmente has consumido, te tienen que poner cuánto tienes hasta ese momento y se te junta una cantidad de kilovatios tremenda. No se puede hacer nada. Ellos tienen, o sea, realmente es como si viviéramos en una dictadura, porque ellos es la única empresa que tiene el control de los contadores y dependemos de ellos. Y hay que explicarle este tipo de cosas cuando la gente se asuste a los clientes de que hay varias empresas que son las que mueven todo el sistema eléctrico. La que produce se lo vende a la que lo comercializa, pero tan importante es quien lo transporta como quien lo distribuye y hay que pagar a esas empresas. Entonces, si no hay buenas lecturas de contadores, tengo clientes que ni siquiera les han hecho una lectura real. Tengo clientes que llevan 3 meses sin mandarles una factura. Les van a llegar 3 facturas de golpe. La gente tiene que estar preparada para que cuando le vengan esas 3 facturas haya ido haciendo su huequito en la bolsita para pagarlo, porque la compañía te va a decir que no es su problema, que es de distribuidora y que tú has consumido eso y que tienes que pagarlo y tienes un tiempo para pagarlo. Y ahí empiezan los dramas, ¿vale? Dependiendo de tu situación, puedes a lo mejor declarar que tienes vulnerabilidad y pedir un aplazamiento, pero tenemos que indicar a los clientes de que están pasando estas cosas en el sistema eléctrico y que es importante que la gente sea responsable con sus facturas y de sus periodos de pago, porque luego no te pueden echar a ti la culpa porque esa factura se le acumuló y que ahora no tienen cómo pagarla y entran en el peligro de corte. Y las compañías tienen un plazo y cortan la luz, ¿vale? Eso es importante que tengáis esa información para decirle al cliente y que vean también vuestra profesionalidad de que los estáis asesorando. Es muy importante que busquéis toda la información necesaria sobre la luz, porque cuanto más sepáis sobre ello, pues a través de nosotros como compañeros, que vayáis haciendo esas dudas, esas consultas, vayáis aprendiendo más, porque el cliente en este momento está tan alterado con todo lo que hay en televisión, que si tú le das esa manera, vas a fidelizar a un cliente con el que vas a poder ofrecerle otros servicios. ¿Veis la importancia de nuestra labor? No sé, ¿alguna consulta más que tengáis de algo sobre los precios o otra cosa, por ejemplo, que quiero comentaros? ¿Por qué nos ponen el P1 y el P2 en la potencia? Porque viene el mundo de los coches eléctricos, entonces cambió el sistema y normalmente, pues como la luz es más barata por la noche porque hay menor consumo, han puesto el P2
para aquellas personas que tengan coches eléctricos puedan cargar sus coches por la noche. Entonces, por eso tenemos 2 tramos de potencia. Eso es importante que le expliquemos a los clientes de en qué están pagando y qué posibilidades tienen de contratar más. A veces, si tienen un coche eléctrico, pues a lo mejor van a necesitar contratar más potencia para por la noche y que por eso está así, ¿vale? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Tiene alguna duda? Yo quería añadir, Noelia, que a lo que dijiste sobre las facturas que se acumulan, a mí me ha pasado en casa, y porque un elfo aquí en Canarias se ha pasado un poquito, por decirlo así, la lectura real y no ha venido a leernos el contador, así que yo también se lo he dicho a un cliente, porque a mí me ha pasado en carne propia. Entonces sé, porque me he puesto en mi lugar y se lo he dicho a un cliente. O sea, no puede pasar a nosotros mismos, como le ha pasado a Jairo. Que no hagan lectura de contador, y es que la luz la seguimos consumiendo y eso hay que decírselo al cliente. Hay irregularidades porque con el cambio del sistema eléctrico, aunque sea todo digital, no todo se está llevando correctamente por parte de las distribuidoras y dependemos de ellas. Entonces, que si a la gente le tarda de pagar en la factura, que igualmente dejen ese fondo pensando en lo que pagaron en el mes anterior si tienen un precio fijo. Si tienen un precio indexado, sabéis lo que pasa, que en este momento el precio indexado sigue creciendo. Entonces, a todos aquellos clientes que le hayamos hecho una tarifa online, hay que decirles, si tienen más de 4 meses, que el mercado está inestable y que ha subido y que está sucediéndole a todos los clientes que tienen ese precio indexado. Y si no pueden sobrellevar esa carga, que busquen con otras compañías, pero se van a dar cuenta de que como la luz sube, ese precio indexado no es tan diferente de lo que tenemos en precio fijo, ¿vale? Pero el cliente, sabéis que Aldo nos ha dicho que si el cliente se va, no le van a penalizar. Lo que nos va a suceder a nosotros es que vamos a perder ese punto y ese residual. Pero hay que ser honestos y explicar lo complicado de lo que está pasando ahora, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, pues si no es así, yo espero que aquello que os he explicado hayáis podido coger información, desinformación, apuntes, y recordad, tenemos todo en la página, cuando abrimos en oferta, en esos 3 apartados, cómo hacer todo lo que nos pueda ir sucediendo. Lo vamos a encontrar en documentación, tener las facturas descargadas para saber los precios. Tenemos en ACN Empresario Independiente cómo seguir a través de un vídeo de YouTube, cómo hacer ese contrato. Si es la primera vez que queréis hacer un contrato, mirad esos vídeos porque nos explican punto por punto cómo hacer la contratación. Y tenemos ese manual de pedido donde también nos va a explicar cómo hacer un contrato desde el primer momento, meter el primer dato hasta que lo mandamos a que suba a la plataforma y que le llegue al cliente. Y luego en la oficina virtual, pasados 2 días, ese contrato nos va a aparecer en nuestro listado de clientes en qué punto se encuentra. También os digo, por ejemplo, que está pasando que hay distribuidoras que en ese retraso que tienen tardan más días en activar ese contrato. Entonces, hasta que no se active, si eso sucede que tarda, es porque distribuidora todavía no ha dado el visto bueno para que ese contrato, sea, que luego no va a poder, o sea, para los bonos es importante que siempre hagamos con el mes, dentro del mes que contabilicemos. Ahora necesitamos 4 pedidos para ese bono, pues hacerlo dentro del plazo antes del último día, por si acaso el cliente tarda en firmar, en cuenta ese tipo de cosas. Y luego ya una vez que pagar, un plazo, son 15 días que el cliente tiene de plazo para desestimar ese contrato. Pues a partir de que pasan esos 15 días, ese bono puede ser cobrado, ¿vale? Y no se me ocurre ahora más, podría explicaros muchas cosas más, pero como hay poco tiempo, pues espero que hayáis cogido apuntes.
Y cualquier cosa, bueno, pues en los equipos en los que estamos o entre unos compañeros u otros, haced consultas y de alguna manera os llegará la información, ¿vale? Buenas tardes y buen día. Adiós a todos.